Buenos días, chicos. Vamos con una nueva práctica, ¿vale? Ya vamos acabando. Esta es un clásico, lo expliqué en clase, ¿de acuerdo? Si bien he cogido ahora como referencia la última que preguntaron, que es con este tipo de música, y también os he juntado la otra a un resumen, ¿vale? Pero esto lo expliqué en clase. Esta es probablemente la que más ha caído siempre. Entonces tenéis que llevarla bien, ¿vale? El gráfico puede variar, pero la esencia es la misma. Las preguntas pueden variar un poquito, pero la esencia de esta práctica es la que es, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir analizándola. Voy a aumentar un pelín la resolución y el zoom, ¿vale? Entonces, esta la pusieron el año pasado. Es que siempre lo ponen, ¿vale? En junio, julio siempre te cae. Como digo, puede cambiar un poco lo que es el gráfico en sí, pero lo que tenéis que contestar es siempre igual, ¿vale? Te dice en la primera pregunta, bueno, es la evolución de la población ocupada por sectores económicos. Entonces tienes que hablar de la evolución histórica de los sectores económicos en España, ¿vale? Entonces, describimos la evolución de la población ocupada a partir de los datos del gráfico, que como veis, bueno, en el eje de las X y de las Y, de las X, pues tenemos los años, ¿vale? 1950, 1970, 1990, 2023, bastante actual. Y en el eje de las Y, pues tenemos el porcentaje de la población ocupada, ¿vale? Población ocupada. Sector primario, la trama está en azul de la leyenda, ¿vale? Pues si tenemos el gráfico azul, como veis, está claramente, pues, disminuyendo, ¿vale? Es en claro declive, descenso, desde los años 50 hasta la actualidad. El sector secundario naranja le corresponde la trama naranja, ¿vale? De la leyenda, ahí lo tenemos en 1950, hay un repunte en los 70, desciende en los 90 para, en la actualidad, tener menos peso, ¿vale? Respecto a los años 90 y 70. O sea, también hay un declive. Pero bueno, tiene un peso de la población ocupada en cuanto a porcentaje más significativo si lo comparas con el sector primario. Y ya por último, sector terciario en verde, que es la tendencia es a la inversa. Aumenta. Estamos hablando de una terciarización de la sociedad. ¿Vale? Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Esas son la clave. Es sencillo el gráfico de interpretar en este caso, pero hay que verlo. Bien, vamos a ver. Nos encontramos entre un gráfico de barras, muy claro, ¿vale? Y veis las barras, que representa la evolución de la población ocupada por sectores económicos en España. Simplemente reproducimos el título del gráfico, ¿vale? Bien, por sectores económicos. Entre 1950 y 2023, claramente, 1950 hasta 2023, ¿vale? Em, Expresa en porcentajes el total de la población ocupada. Claro, lo expresa en porcentajes, lo vemos. ¿Vale? Bien. La evolución muestra y dice que vayas describiendo una profunda transformación de la estructura económica en España. En 1950, lo pongo en colorcito, ¿vale? Pues España era una economía fundamentalmente agraria. Ahora veremos por qué. Simplemente aquí dice que describas la tendencia. No es tanto las causas, sino sí que tal vez el porcentaje. El sector primario ocupaba aproximadamente el 47% frente al 20% del sector secundario y 33% del terciario. Es decir, en 1950 lo cogemos y vamos comparando las gráficas 47, 20, 30 y poco, 32, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con 1970, 1990 y 2023. Vamos a ir comparándolo, pero es simplemente ir viendo el porcentaje que le corresponde a cada uno, ¿vale? Sencillo. En 1970 el peso del sector primario se reduce hasta el 28% en 1970. El secundario alcanza el máximo con un 37%, ese proceso de industrialización. Y el terciario aumenta hasta el 35%, ¿vale? Bueno, el sector secundario alcanza su máximo. Si lo veis de todas las barras naranjas, aquí alcanza el máximo, 37%. Hay un aumento del terciario hasta el 35%, pero el que predomina en los años 70 es el sector secundario, importante. Luego veremos las causas. Y el primario ha descendido respecto al anterior, no llega al 30%. Creo que hemos dicho un 27, me parece. ¿Vale? Sí, bueno, 28. Y en 1990 el sector primario continúa descendiendo, el secundario se sitúa al 31 y el terciario pasa a ser
El dominante en 1990, ¿lo veis? Claro, en 1990 el sector terciario es el dominante, ya con el 50%, un poquito más. El, el secundario ha descendido, ¿vale? Gradualmente, ya no es el sector predominante en 1990 y el primario sigue descendiendo, ¿vale? Y ahí vemos los porcentajes, 30%, 10%, lo citáis. Y el último grupo, como habéis visto, es una pequeña línea, un párrafo pequeño por cada grupo de años, ¿vale? Y una línea por cada barra, más o menos. Citar simplemente porcentaje. 2023, la estructura laboral española es terciarizada, ¿vale? Hablamos de la terciarización de la sociedad, que luego lo hablaremos. El sector primario ocupa apenas un 4%, el secundario el 20% y el terciario el 76%. ¿Lo veis? Terciario 76%, 4% el primario y este el 20%, el secundario que habéis visto cómo ha descendido claramente. Esas son las tendencias y lo que tenéis que hablar siempre en un gráfico, la tendencia. Que normalmente lo mejor para hacerlo es, pues, como habéis visto, cada punto, pues es un grupito de años, 1150, 70, 90, 2023, y citamos cada barra, cada sector, ¿vale? ¿Cuál es la tendencia general? Se ve muy claro. Descenso continuo del sector primario, ascenso y luego retroceso del secundario y el crecimiento del terciario. Es decir, del primario está claro que hay un descenso, del secundario hay un auge, hay un apogeo, hay una etapa que alcanza el máximo y que es el sector predominante en los años 70 para luego descender gradualmente. Terciario, hablamos de la terciarización de la sociedad, cada vez es más importante. Y la tendencia es esa, típica de los países desarrollados, que el sector terciario tenga mucho más peso. Concretamente, a partir del 65% se considera que el país es desarrollado cuando el 65% de la población ocupada o más, ¿vale? Pertenece al sector terciario y claramente España pues se sitúa ahí, ¿vale? Es importante ese dato, ¿vale? Un país desarrollado debe de tener el mayor peso concentrado en el sector terciario. Se considera a partir del 65% general. Y España, pues, está claramente muy por encima del 65%. Está actualmente en 75, 78, ¿vale? Además, nuestro caso es gracias al turismo mayormente, ¿vale? Bien, ahora en la 2, esto lo va a pedir siempre, analizas las causas de estas tendencias, ¿vale? Y consecuencias, ¿vale? Entonces, escoger cada sector y explicar el por qué se da la tendencia a cada uno. Por ejemplo, del primario, del secundario y del terciario, las causas, ¿bien? Y consecuencias. Bueno, del primario, vamos a aumentar un poco que se ve, vale, se ve mejor. Ha experimentado un descenso continuo. En 1950 era la mitad de la población y ahora un 4%. Es que el dato es impresionante, claro. De 1950, etapa franquista, estamos en plena autarquía, que lo habéis estudiado en Historia de España. Es decir, la política de Franco, una España arruinada, eh, en la que se padecía muchísima hambre. Se da el mercado del extraperlo, es un mercado, bueno, pues no oficial, ¿vale? De precios no oficiales, de intercambio de productos bajo cuerda, ¿vale? Mercado negro. Y al margen de lo que estipula el régimen de Franco, es una etapa de autarquía donde España trata de abastecerse por sí misma y no depender de exportaciones. Y es una economía fundamentalmente agraria, muy claramente. Además que la industria está totalmente arruinada, ¿vale? Que eso también se ve muy bien en este gráfico que os he puesto aquí, que lo pueden preguntar también de este modo. Claro, fijaos aquí 1930, 1950, cómo el sector primario es importante debido a la autarquía, ¿vale? El periodo de autarquía. Oficialmente termina en 1952, que es cuando ya se eliminan las cartillas de racionamiento, en lo cual tú tienes una cartilla, a ti te toca pues un porcentaje, te toca unas porciones de comida, y eso se acaba en 1952, pero a ver, sigue dándose esa situación, ¿vale? De hambre y miseria. Vale, de acuerdo. ¿Qué pasa entre 1950 y 1975? Que hay un éxodo rural. Millones de personas abandonan el campo y se trasladan pues, a Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia.
Bien, entonces, además hay que tener en cuenta que entre 1950 y 1975 se introduce la maquinaria agrícola, por ejemplo, tractores, cosechadoras, fertilizantes, sistemas de regadío y técnicas de cultivo que, ¿qué pasa? Porque no necesitas tanto mano de obra. Entonces, el éxodo rural está ligado también a esto, que hay una mayor industrialización, pero que también al introducir tractores, cosechadoras, fertilizantes, la productividad de la cosecha aumenta y con menos mano de obra necesaria. Entonces, básicamente la gente se va a la ciudad a buscar trabajo, ¿vale? En el éxodo rural entre 1950 y 1975. ¿Veis? Entonces, ya estamos en esa tendencia que es claramente descendente. Bien, otro factor importante, el plan de estabilización de 1959 con Franco. Con eso se pone fin a la autarquía franquista y abre la economía española al exterior. Se impulsa la industrialización. Es desde el régimen con el Opus Dei, que sabéis, la capa del Opus Dei que, que está ahí. Es importante con esos ministros como López Rodó, Laureano López Rodó, ¿vale? O Mariano Rubio. ¿Qué es lo que hacen? Pues apostar por una industrialización del país, el turismo y abrir el país a las inversiones extranjeras. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Pues que el peso del sector secundario será mayor, ¿vale? Y pues se abandonan los trabajos agrícolas. Vale, pero el plan de estabilización del 59 en realidad supone una industrialización, una apuesta del régimen de Franco por la industrialización del sector secundario y se ve muy claramente, ¿vale? Cómo pasó del 20% al casi 40% porque desde 1959 se apuesta por el sector secundario, por la industria y no por el sector primario, ¿vale? Desde el régimen de Franco es esa política. Bien, luego ya el otro gran hito, el otro gran punto de inflexión, el otro antes y después, es cuando entramos en la Comunidad Económica Europea y la modernización de la agricultura se acelera, sobre todo porque nos llegan ayudas de la Unión Europea en la forma de la política agraria común. Las explotaciones agrarias se hacen más productivas, más competitivas, se necesitan cada vez menos trabajadores, se tecnifica más. Es decir, viene dinero de la Unión Europea, sobre todo por la PAC, y más tecnología, en definitiva, y menos mano de obra, más tecnificado y más profesionalizado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una transformación propia de los países desarrollados, la cual, pues, el peso de la agricultura está en torno al 5% en todos los países desarrollados, en torno a eso, ¿vale? Hola. Luego, en cuanto al B, el sector secundario, hay una serie de causas, ¿vale? O sea, pero sí que es verdad que hemos ido al sector primario, pero que tienes que ir, no pasa nada por mencionar el secundario, ¿vale? En el secundario, ¿qué ha pasado? Pues que, bueno, incluye la industria y la construcción, ya hemos dicho los porcentajes, ¿vale? Y ha ido perdiendo importancia, aunque su boom, su apogeo, lo vivió en los años 60-70, como veis, ¿veis? Para luego ir perdiendo peso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Bueno, eh, lo hemos explicado antes, es que está ligado uno con otro. Al fin y al cabo es que están relacionados todos los sectores. El plan del 59 hizo una apertura económica, atrae inversiones extranjeras y favorece el desarrollo industrial, porque hay capital alemán, inglés, francés que invierten en industrias españolas y atrae población rural, básicamente, como mano de obra. Los planes de desarrollo de Franco, por ejemplo, uno de ellos es la creación del polígono industrial en Toledo, pues crea fábricas, polos industriales, ¿vale? Como digo, el caso del polígono en Toledo es muy, muy claro. Y claro, esto pues hace que crezcan las ciudades. Y también el turismo, ¿vale? Pero bueno, el turismo es ya del sector terciario y claro, pues también una demanda de viviendas, porque si tú atraes trabajadores, necesitas darles un espacio donde vivir y ahí pues se crean más viviendas. Por ejemplo, de protección oficial, ¿vale? Con Franco se hicieron viviendas de protección oficial para la clase obrera. Porque decía José Luis Arrese, que era el ministro de Vivienda entonces, que era de Falange, decía que quería un país de propietarios y no de proletarios. Importante, decía eso Arrese, que era el ministro de Vivienda. Queremos un país de propietarios y no de proletarios, porque si los trabajadores tienen vivienda, es menos probable que
protesten, se amotinen, haya protestas, huelgas, porque tú teniendo una casa y un trabajo, pues tienes cubiertas esas necesidades. Pero hubo unos problemas enormes de chabolismo, sobre todo en el sur de Madrid. Todavía se ve hoy, ¿eh? En la zona del sur de Madrid. Esos problemas de chabolismo ya siguen existiendo, pero con la época de Franco, o sea, había gente que vivía en absoluta miseria. Se hicieron un plan aposta pues, para intentar solucionarlo, porque eran casas donde vivía todo el mundo hacinado, sin luz, sin agua, etcétera. Sobre todo en el sur de Madrid, ¿vale? Bien, tenéis siempre la dicotomía, la diferencia entre el norte y el sur de Madrid muy, muy clara, ¿vale? Que eso se sigue dando. Bien, ¿qué más? La crisis del petróleo, que esto lo he dicho en otras videoclases, muy importante. Muchas industrias tradicionales, sobre todo metalúrgicas, de la siderurgia, navales, pues pierden competitividad. La crisis del petróleo, al fin y al cabo, fue relacionado con la guerra entre Israel y la Liga Árabe. Entonces, bueno, Occidente, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, apoyaron a Israel y entonces la OPEP, la Liga Árabe, lo que hace es subir el precio del crudo, del petróleo. Y si subes el precio del petróleo en una industria como la de entonces, estás creando una crisis impresionante, ¿vale? Y entonces, claro, pues al subir el precio del petróleo genera pues caos en la industria, paro, tienes que despedir trabajadores, no sale tan rentable, ¿vale? Era muy dependiente del petróleo. Seguimos siendo dependientes del petróleo ya menos, pero entonces es cuando lo vimos, ¿eh? En la crisis de 73. No podemos apostar todo al petróleo, ¿vale? ¿Qué pasó? Que obligó al proceso de reconversión industrial, ¿vale? Pues, en definitiva, la reconversión industrial se trata de modernizar la industria, crear otro tipo de industrias, pero claro, esto provocó cierres de empresas, pérdida de empleo. En definitiva, por ejemplo, eso lo he dicho en clase alguna vez, alguien que trabaja en la industria siderúrgica con 50 años, luego después sí, van a hacer unas industrias nuevas y quieren modernizarlo, pero ¿dónde va a trabajar ese trabajador que solo conoce el metal, el trabajo en la metalurgia? Es complicado, ¿vale? Entonces la reconversión industrial fue modernizar la industria, pero el paro fue impresionante, ¿eh? Sobre todo en el norte de España. Bien, ¿qué más pasó? ¿Qué más explica ese descenso de la industria, del sector secundario en España? Como veis, ¿qué más lo explica? Aparte de la crisis del 73, ¿vale? Igual que el auge lo explica la apuesta decidida de Franco por la industria, pues también la crisis del petróleo, que hace que entra en crisis y se cierran fábricas, ¿vale? Y esa reconversión industrial que ya he explicado, pues la automatización, la robotización, todo esto, claro, pues hace que necesites menos mano de obra, está claro. Y luego también empresas de servicios de logística, de marketing, asesoría, pues hace que se especialicen mucho y no necesites ese tipo de perfil de puesto de trabajo, ¿vale? Estamos hablando de la terciarización de la industria, ¿vale? Terciarización de la industria. Es decir, que puestos de trabajo, ¿vale? Que antes hacían las industrias, ahora lo hacen unas empresas externas. Pues empresas dedicadas a la informática, empresas dedicadas a la logística, ¿vale? Y por lo tanto, el descenso actual del sector secundario no quiere decir que desaparezca la industria, sino que se transforma cada vez hacia actividades más modernas, tecnificadas, productivas. Eso sí, que requieren menos mano de obra que en el pasado. Es muy claro. Y con la inteligencia artificial a día de hoy, pues ni te cuento. El sector terciario. Hablamos, esto es muy importante, que el sector terciario es el que más ha crecido en España. Actualmente es casi un 75% y esto es terciarización de la economía. ¿Vale? Porque ocupa, como he dicho, más del 65%, concretamente el 75% en España, y se habla de terciarización de la economía. Muy claro en lo gráfico, ¿vale? Mirad en verde, como la tendencia es alcista, es claramente en aumento. ¿Y a qué se debe? Bueno, sobre todo al aumento del nivel de vida. Que entonces, claro, cuanto más aumenta el nivel de vida, pues se piden más servicios. Más servicios. Pues mira, por ejemplo, en los años 50 cuando pasabas hambre, ¿qué servicio vas a requerir? Aparte que no había apenas. Pues comer y sobrevivir. Pero cuando aumenta tu nivel de vida, pues claro, hay más comercio, compras más cosas.
de cualquier tipo, por supuesto tecnológica, por ejemplo, a día de hoy. En los años 50, 60 eso era prácticamente, pues, secundario. Sí, se empezaban a comprar televisiones, frigoríficos, coches en los años 60 o 600, pero poco. Pero a día de hoy, fijaos, cada vez compramos más cosas en Internet, sobre todo, por ejemplo, su tecnología, de todo. Transporte, pues es que hoy en día está en las casas es muy típico que haya dos coches. Aparte, que tenemos una red sólida en España, pues de trenes, de aviones, hombre, tiene sus problemas, pero ahí lo tenemos. Sanidad, tenemos la sanidad privada, tenemos sanidad pública, educación, universidades públicas, universidades privadas, institutos, ocio, ya aquí qué decimos, centros comerciales, cines, de todo. Entonces, todo eso hay mucho porque hay demanda, ¿vale? Porque ha aumentado el nivel de vida. Aquí no me meto con el poder adquisitivo y la deuda, que eso no me meto ahí, que eso es más de economía. Pero el nivel de vida aumenta. Es verdad que puede aumentar tu nivel de vida y que digas, oh, pero los salarios están bajos y la vivienda está muy cara, sí, pero hay mucha deuda también. Pedimos créditos y préstamos, hipotecas, ¿vale? Pero bueno, el nivel de vida aumenta. Eso es con lo que tenéis que quedar. Y entonces, pues hay más demanda de todo, de comercio, de transporte, de sanidad. Y esto, claro, ¿a qué sector va a ir a parar? Pues al terciario. ¿Lo veis? Aumenta el nivel de vida, pedimos más cosas, hay más demanda y sobre todo de servicios, de educación, de sanidad, de ocio, transportes. Está claro, cuando aquí no había un duro, pues no había dinero, ¿qué demanda va a haber de ese tipo de cosas? Nada, ¿lo veis? O sea, ya incluso en los 70 se mantiene muy parecido. Es ya, sobre todo a partir de entrar en la Unión Europea también, cuando pasa esto, la terciarización de la sociedad. Vale, ¿qué más? Eso es el estado del bienestar. El estado de bienestar, la incorporación de la mujer al mercado laboral también influye, ¿vale? También porque los perfiles de trabajo que ocupa la mujer suelen, sobre todo, estar relacionados con el sector terciario, claro. En el primario del campo, la mujer en el campo, pues el papel es casi nada, anecdótico, y en el secundario a nivel de industria, pues prácticamente igual. Entonces, la mujer ocupa sobre todo sus trabajos en el sector terciario. Y también el desarrollo del estado de bienestar. El estado de bienestar es algo por lo que tenemos que seguir luchando y mantenerlo, incluso mejorarlo. Pues que haya una cobertura, ¿vale? Del Estado hacia nuestras necesidades más básicas. Una educación, una sanidad, una seguridad que tiene que aportar el Estado, unas pensiones, ¿vale? Eh, Eso se consolida en los años 80 con el PSOE, con Felipe González, cuando se consolida. Y hoy en día, pues bueno, no me meto ahí. Pero bueno, ¿vale? Eso es muy importante. El estado de bienestar te garantiza esos servicios, en teoría, ¿vale? Y bueno, luego otros sectores, ¿cómo se relacionan? La mecanización agraria y las crisis industriales hacen que se trasladen muchos trabajadores hacia los servicios. A ver, claro, esto es súper importante. Como, ojo aquí, este sector, el primario está en crisis y el industrial desde 1970 también. ¿Dónde se trasladan esta mano de obra? Al terciario, claramente. Sobre todo puestos de hostelería, por ejemplo, que es terciario, que es servicios. También incluso funcionarios por oposiciones, ¿vale? Pues, en nuestro caso, los profesores, ¿vale? Entonces, es que se traslada esa mano de obra al terciario. ¿Lo veis? Es muy claro. Ese gráfico está hablando ahora mismo, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, y el gran desarrollo del turismo. Tenéis que saber aquí del epígrafe 15 también es apartado de turismo. Podéis citar algunos datos. Os he actualizado una hora, ¿vale? Ahora os comento. Y sabéis que lo he mencionado en otras videoclases, el turismo sobre todo empieza a promocionarse en los años 60 con Fraga como ministro de Turismo, ¿vale? Y bien, a día de hoy, pues genera millones de empleos directos e indirectos y es uno de los motores de la economía española. No cito temas de problemas de turismo, que eso sí sería si lo ponen en prácticas de turismo, ¿vale? Pero ahí los conocéis, ¿vale? Lo hemos visto en la anterior práctica. Entonces, ¿a qué se debe el predominio actual del sector terciario? ¿Por qué la barra verde está tan alta respecto al resto? Vamos a ver. Pues por el aumento del bienestar. Claro, yo me siento protegido por el Estado. Hay una pensión, una educación, una sanidad, un transporte público. Entonces eso me da una seguridad, ¿de acuerdo? Y puedo, bueno, pues gastar más dinero, invertir más dinero incluso, ¿vale?
Entonces, si yo tengo eso cubierto, pues puedo generar ahorro y puedo gastar mi dinero, ¿vale? El turismo, muy importante, pues, porque ahí no es un país, España es turístico, claramente, ¿vale? Y entonces, pues, nuestro sector terciario se basa básicamente en el turismo, es el más importante, tiene un 12% del PIB, nada menos. Entonces, claro, por eso es tan alta la barra verde. No olvidéis el turismo de sol y playa, tan importante, que esto viene todo del epígrafe anterior, ¿vale? Y el trasvase de la población, que os acabo de explicar, de los sectores primario y secundario, ¿vale? Vale. Bien. Y ya por último, la última pregunta te dice que comente la situación actual del mercado laboral español en sectores como la construcción, la agricultura y la hostelería. O sea, ¿cómo está el panorama actual en, en la agricultura, en la construcción y en la hostelería? La agricultura, porque hay muy poca gente que se dedique a ello, ¿vale? Está muy mecanizado, muy modernizado, como hemos visto, cosechadoras, tractores, inteligencia artificial ya en el campo, en fin, es impresionante. Pero tenemos problemas, por supuesto, el envejecimiento de los agricultores. ¿Quién se va a dedicar luego al campo? Mira, por ejemplo, mi abuelo, pues cuando se jubila, pues ¿quién va a seguir con las tierras? Nosotros los nietos no. Y eso pasa muchísimo, y sobre todo en Castilla-La Mancha. Los abuelos o padres se dedican a ello, pero luego nosotros no. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un envejecimiento y eso lo dificulta. No hay relevo generacional, lo que os acabo de decir. Sí, mi padre y mi abuelo ya no se dedican a trabajar esas tierras, porque nosotros, los nietos, no lo hacemos. ¿Quién se va a dedicar? Pues hay un problema de relevo generacional. Y ya sabéis, la España vaciada, despoblación rural, pues nos vamos a las ciudades y el campo pues queda abandonado. ¿Vale? Hay que hablar de las ayudas más importantes de la Unión Europea, la PAC, que ya os ha salido en el tema, del sector primario, que lo visteis con Ruth, el FEADER, ¿vale? Que esto es para modernizar, ¿vale? Las zonas rurales, modernizar las explotaciones, ¿vale? Incorporar a los jóvenes agricultores, hay proyectos, mm, y luego el FEDER, que esto sobre todo, por ejemplo, para el desarrollo económico de las regiones, ¿vale? Para carreteras, regadíos, infraestructuras, ¿vale? El FEADER con A, es más para la incorporación de jóvenes agricultores, tratar de promoverlo, y FEDER, bueno, pues son infraestructuras, ¿eh? Todo lo que sea regadío, carretera, proyectos, demás. Y luego los fondos estos, Next Generation, que es para la digitalización, sostenibilidad y transición ecológica. Esto es muy moderno, esto es muy actual y os damos los puntos si lo ponéis, ¿vale? ¿Qué pasa con la construcción? Pues con la construcción tuvo el tema del boom inmobiliario, eh, como sabéis, en España, hasta 2008. Concretamente, hubo un boom desde que está José María Aznar en el gobierno, desde 1996 a 2008, liberaliza el suelo, es mucho más fácil construir porque la ley lo promueve. Entonces aquí hay, y un seca es tremendo, porque eso pasó, pues una fiebre por la construcción y por la inversión en las viviendas, ¿vale? Pero eso reventó, sobre todo por la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. eh, y si Estados Unidos se resfría, pues aquí a nosotros nos llega igual. Después de esa crisis en Estados Unidos llega a España, y colapsa el sistema, ¿vale? Dependíamos mucho de la construcción y eso pues colapsó. Bueno, entonces, desde 2008 pues ha habido una crisis de la vivienda y a día de hoy se ha recuperado algo gracias a algo de obra pública, rehabilitación de viviendas, sobre todo desde parte del gobierno de Castilla-La Mancha, en nuestro caso, o el gobierno español. Hay una política de rehabilitar viviendas para que se mueva el sector de la construcción y, bueno, inversiones desde los fondos europeos, ¿vale? Pero bueno, por supuesto, la construcción tiene el antes y después en 2008. Desde 2008 nunca llegó a tener el nivel después de la crisis 2008, el nivel de la construcción en España. Pero bueno, ¿vale? Y lo que se ha podido recuperar es eso, por rehabilitación de viviendas, algo de obra pública. Pero, ¿cuáles son los principales problemas de España? Importante, pues vivienda asequible, falta, una vivienda pues a precios sostenibles para el poder adquisitivo de la gente, especialmente de vosotros, los jóvenes.
escasez de mano de obra cualificada. Es decir, por ejemplo, albañiles aquí en Sonseca, para que pides que para hacer una casa, bueno, imaginaos, antes de 2008 es que lo tenías a la semana siguiente, cuadrillas de albañiles, y ahora tienes que esperar un año. Falta mano de obra cualificada y buenos albañiles. Como digo, y es que lo sé, el caso de Sonseca, antes de 2008, pues mucha gente se dedicaba a esto. No había ningún problema de nada para hacer casas. Y además, buenos profesionales. Pero ahora falta, ¿vale? Es que el sector de construcción es muy duro, ¿eh? Muy duro. Yo he sido albañil, trabajaba en verano y claro, en 40 grados y cuando me acuerdo estaban asfaltando las calles con el alquitrán recién echado, eso es durísimo, ¿vale? El aumento de coste de los materiales, sobre todo, pues, por ejemplo, cuando hay una crisis internacional como la guerra de Rusia-Ucrania, pues disparan los precios. O la de Irán, ahora subiendo el precio del gasoil. Y bueno, la necesidad de adaptar todo el tema de la vivienda a los criterios de sostenibilidad que pone la Unión Europea de respecto del medio ambiente. Todo esto, pues, a ver, son datos muy concretos, pero queda de lujo en el examen para un 10. Y ya por último, la hostelería y el turismo, que bueno, como lo hemos tratado en otros temas, en la anterior práctica, pero ahí lo tenéis. Son actividades fundamentales el turismo actualmente en España. Es que el último dato lo he consultado hace poco, es impresionante. Ya estamos segundos, ¿eh? Solo nos supera Francia. 94 millones de visitantes. Es impresionante, ¿eh? O sea, lo del turismo en España cada vez es más tremendo. Mm, Genera empleo, como sabéis, en hoteles, restaurantes, transportes, comercios, sin ningún problema. Esto lo tenemos. ¿Y cuáles son los problemas? Los problemas del turismo actual. Pues que los salarios son bajos, ya lo sabemos. Las jornadas laborales son larguísimas. No es fácil encontrar trabajadores, claro. Porque es que, claro, además, por ejemplo, aunque mismamente sea en Toledo, yo voy a trabajar de camarero en Toledo, pero ¿cuánto voy a pagar de alquiler? Pues claro, el coste de la vivienda es muy caro y atrae cada vez más perfil inmigrante, pero es que es difícil y además los salarios son bajos, jornadas largas, en fin, esto es la situación que tiene el turismo. Aparte de, bueno, problemas también medioambientales, pero bueno, esos son los más importantes. Ese es el panorama. Y ya os he puesto este esquema, lo expliqué en clase, ¿vale? Pero tenéis todo aquí explicado. Este se remonta más, incluso es anterior, ¿vale? Pero es lo mismo. Lo he puesto en las palabras claves. Aquí hay un éxodo rural a las ciudades, mientras que, bueno, está Primo de Rivera, por ejemplo, el principio del siglo XX. Si hay un éxodo rural, pues hay una atracción de la industria, ¿lo veis? Con las obras públicas de Primo de Rivera, la industrialización en España que es más tardía, ¿veis? Lo del éxodo rural pasa a ser claramente, sobre todo, esa gente busca mano de obra, busca trabajo y pase para la industria. Luego, durante la guerra civil y sus consecuencias, vuelve el sector primario a ser importante, la industria queda absolutamente arruinada por la guerra civil y entonces la gente vuelve al campo para luego ya lo que hemos estado aplicando, como veis, es que es lo mismo, ¿eh? Solo que muy gráfico. Y este ha caído, ¿eh? Este gráfico, pero sé que se resuelve de la misma manera. Para luego el sector primario ir perdiendo peso, sobre todo por la mecanización, ¿vale? Del campo y la entrada de la Unión Europea. Luego, en los años 70, va repuntando el sector secundario, como hemos explicado. Tenemos la crisis de 73 y desde aquí, con la reconversión industrial y la modernización y la introducción pues cada vez de más máquinas, automatización, robotización, pierde peso y ambos sectores, como veis, se van a traspasar aquí, al sector terciario, teniendo en cuenta la incorporación de la mujer, ¿vale? Y eso es lo que está explicando antes, ¿vale? Esto es como muy gráfico. Os he dejado aquí este resumen súper resumido. Esto es un súper resumen, muy sintetizado. Os aconsejo más lo que os acabo de explicar, pero aquí lo tenéis, ¿vale? Es un resumen de todo esto. Bueno, pues nada, chicos, mucho ánimo. Solo me queda por comentar los paisajes, que os pasaré una videoclase y ya está. Llevar esta práctica, llevarla porque es sencilla, ¿vale? Es entenderla bien y una vez que la entiendes bien ya te defiendes. Venga, chicos, muchísimo ánimo. Bye.